La UNEMI mantiene la alerta temprana preventiva para 7 regiones del país ante un nuevo sistema frontal. Se espera que las precipitaciones se concentren entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, donde podrían caer hasta 70 milímetros de agua en las zonas precordilleranas. Para hablar de este tema en particular nos acompaña Alejandro Secchioni, subdirector nacional de Geología de Serna-Geomín. Alejandro, gracias por estos minutos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, conversamos con Serna-Geomín porque hay preocupación sobre el efecto que podría tener la caída de agua, especialmente en el sector cordillerano, precordillerano, eventuales aludes, movimientos de tierra. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Va a depender obviamente de cómo se vaya comportando este sistema frontal. Sí, efectivamente todo depende, este gatillante de las remociones en masa depende, es la lluvia, ¿verdad? Y esa lluvia varía en el tramo entre la región de Coquimbo y la región de Biobío, más intensa hacia el sur y menos intensa hacia el norte. Entonces, el asunto es que la lluvia, cuando cae muy rápido, en muy poco tiempo, y la isotermia es muy alta, causa mucho caudal y eso produce remoción en masa. En este frente que tenemos ahora, que dura hasta el sábado en la mañana aproximadamente, va a causar lluvia de diferentes intensidades y la isoterma alrededor de en la región metropolitana va a ser alrededor de 2.500 metros, lo cual es bastante bueno. Ya. Pero nosotros como servicio, como Serna-Geomín, tenemos ya identificados muchos lugares en la cordillera donde se han entregado informes a las autoridades pertinentes, donde hay lugares que ya han sido recurrentemente producto de remociones en masa. Entonces tenemos nuestros funcionarios, nuestros geólogos y la oficina de emergencia nuestra de servicio atenta estos próximos días en un trabajo 24/7 para ver dónde hay más actividad, más lluvia que podrían producir estas remociones en masa en la cordillera. Claro, Alejandro, en ese sentido ustedes ya tienen puntos críticos, clave, sectores críticos, más bien quiero decir, debido a la historia que tienen esos sectores, en términos del efecto que ha tenido la caída de lluvia, dependiendo de la isoterma, por supuesto, pero igualmente ya ha habido problemas en esos sectores, digamos. Sí, efectivamente, la naturaleza no es tan perfecta como uno quiere, en realidad. Entonces, esos puntos que ya tenemos identificados son recurrentes, efectivamente, pero depende mucho de la isoterma cero, claro, y depende mucho de el volumen de agua de la lluvia en ese punto. ¿Ya? A veces eso ocurre en la quebrada de al lado, por ejemplo, y no va a ocurrir en los lugares que ya tenemos identificados. Por eso hay que estar atentos, pero recurrentemente ya la población sabe su lugar, se han entregado informes y obviamente nuestro llamado es estos próximos días a la población no subir a la cordillera, obviamente, y tener claro, precavido, ¿verdad? En las noches, si escuchan algún ruido fuera de lo normal, ¿verdad? Salir de sus casas y buscar un lugar alto. Quiero ir primero a ese punto, porque voy a dividir dos en esta pregunta. Primero, lo que es el tema de no ir a la alta montaña, ya se ha dicho en todos los tonos y se sabe y hay experiencia sobre este punto, y también los emplazamientos de viviendas, por ejemplo. Pero en lo primero, para ser súper claro, aunque sea una pregunta muy tonta, ¿por qué no se puede subir en estas horas a la alta montaña o acercarse, digamos, a esto? ¿Cuál es el peligro? Porque puede, como decía, si alguien va a la montaña y sube por una quebrada, ¿verdad? Está en la montaña y hay un evento en ese punto de mucha lluvia, le va a producir una corriente de barro que es lo más probable que le corte el camino, claro, el acceso a los centros urbanos. Y si están aislados, ¿verdad? Va a ser muy difícil ya rescatarlo. Ese es el problema. Eso por un lado. Lo otro, en estos puntos que ustedes consideran críticos, generalmente en los últimos años se han ido emplazando viviendas o está cerca de lugares habitados. El llamado de las autoridades ha sido, por supuesto, un tema de planificación territorial a evitar esos sectores. Sin embargo, hay muchos que desgraciadamente se mantienen. También hay una mirada de Serna-Geomín con respecto a este punto en particular, no que estén en la montaña, digamos, en la quebrada misma, sino que finalmente la remoción de material, de masa, pueda llegar a esos sectores. Sí, efectivamente. Como les decía, depende un poco de los puntos en que llueve más, digamos. Claro. Y no solamente por la quebrada. Y desgraciadamente hay mucha gente, muchas poblaciones, ¿verdad?, que se instalan en lugares que no son apropiados. ¿Ya? Entonces esos son los que más hay que tener cuidado para estas remociones. Sí. A ver,
Hablando en términos de regiones, ¿hay preocupación por regiones en particular o sectores en particular ante la proyección que está haciendo la Dirección Meteorológica de Chile por la cantidad de agua caída en muy poco tiempo, que esa es la clave? Mucha es agua caída en muy poco tiempo, más allá de que sea muchísima, porque obviamente cuando vemos la caída de agua en milímetros, uno podría decir, bueno, anteriormente caía mucho más, pero esto va a ser muy intenso. Claro, lo que pasa, como decía al principio, la cantidad de lluvia va a ser más abundante hacia el sur, ¿verdad? Hacia de la región metropolitana, hacia el sur. El riesgo aquí es mediano y va a ser un poco mayor hacia la región del Maule, Ñuble y Biobío. Es difícil poder identificar dónde va a llover muchos milímetros en poco tiempo. Claro. ¿Ya? Entonces hay que estar atento en todos los lugares. No se puede definir muy exactamente esa problemática. Alejandro, en ese punto también estaba leyendo un tema que es bien preocupante y son los efectos de la mega sequía con respecto a la permeabilidad que puede tener el suelo. El tema estaba hablando de las quebradas. También hay un efecto de sequía, cambio climático que puede jugar en contra de estas situaciones, entendiendo que las lluvias, si estas mismas lluvias, digamos, tan intensas, lo hubiéramos tenido hace, no sé, 20 años, sacando el efecto sequía, habría varias diferencias, ¿no? Exactamente, lo que dijo es pero muy importante. Si, por exagerar la nota, hacemos llover esta misma lluvia en el norte grande, Sí. donde hay un desierto, y la permeabilidad no es buena, ¿verdad? Va a haber mucho corriente de barro, mucho Claro. flujo de barro y mucho corriente de moción en masa. Mientras más al sur, los terrenos están preparados para recibir agua, lo absorben, no hay tanto problema. En esta zona central, donde ha habido mucha sequía y muy poca agua, los terrenos se han secado, digamos. Entonces, al recibir mucha agua en forma inesperada, digamos, o abrupta, va a aumentar el potencial de tener remociones en masa por ese problema. Claro, el problema aquí es que no se chupa el agua, para decirlo bien chileno, sino que sigue su curso y encuentra su curso, que eso es lo clave acá. Efectivamente, ese es el problema. Claro, ya arrastra lo que va llevando su paso, digamos, en términos de material, piedras, roca, entre otros. ¿Cuál es la mirada de monitoreo y principalmente el protocolo de monitoreo que tienen para estos días, Alejandro? Me imagino que se refuerza el monitoreo y por sobre todo la coordinación con los distintos organismos, entre ellos ONEMI. Bien, nosotros yo estoy aquí en la oficina de sala de emergencia del Cernagiomín, ya tenemos un equipo que está trabajando 24/7, estamos muy relacionados, muy intercomunicados con ONEMI, que es el organismo que organiza y que coordina todas las actividades con la Dirección General de Meteorológica de Chile, ¿verdad? Y estamos atentos a cualquier lugar donde se va a llover más, que se tenga antecedentes. Además, hay mucho aporte también de la ciudadanía con las redes sociales, donde a veces identifican algún flujo o lluvias que son puntuales. Entonces, actualmente estamos con este equipo, como les mencionaba, de geólogos, ¿verdad? Y el equipo de emergencia nuestro, 24/7, y estamos coordinados con todas las oficinas de emergencia del país, digamos, de ONEMI especialmente. Por último, Alejandro, y agradecido estos minutos, ayer hablábamos con el director de ONEMI, Ricardo Toro, y él nos mencionaba que quizás dentro de las preocupaciones y en los distintos escenarios que se van configurando, ojalá no sea el peor escenario ni el mediano, sino que sea el más benévolo, digamos, pero hay que ponerse en todos los escenarios. Lo complejo de este sistema frontal es que la mayor intensidad de lluvias podría venir en la noche. Me imagino que también desde Cernagiomín eso es una complicación en términos del monitoreo, de la información que van recibiendo, que sea en horas de la noche, sin visibilidad, especialmente en la zona de cordillera, alto cordillera, ¿no? Sí, es una complicación, valga la redundancia, muy complicada en realidad, porque si es de noche, por eso yo decía al principio que es importante para la población que si escuchan un ruido anormal durante la noche, salgan de la casa, si están en alguna quebrada y suban a un punto alto, porque el primer punto es que ellos mismos, ¿verdad?, escuchen el evento. Claro. Igual cosas que así de noche es difícil podemos ir al lugar, ya, pero si no se ve todo el conjunto, es muy difícil poder pronosticar lo que está pasando hasta que no tengamos una luz natural al día siguiente. Oye, aprovecho de preguntarle porque me estaban comentando en San José de Maipo, el Cajón del Maipo, hubo fuerte lluvia durante la noche. ¿Cuál es el monitoreo que se hace con respecto a este punto en particular, que siempre es bien crítico cuando se estos sistemas frontales? Bueno, en el Cajón del Maipo ha sido bien recurrente, ¿verdad? Estuvimos en el verano. Hace ¿verdad? poco, de hecho.
Sí, pero afortunadamente nuestro trabajo, ¿verdad?, relacionado y muy integrado con la Dirección General de Meteorología, al menos en el verano, ¿verdad?, se vio este mismo problema y se pudo, de hecho no hubo ningún fallecido, ningún accidente fatal, digamos, se pudo avisar a la población, se evacuaron algunas poblaciones, algunas casas, y en buenas cuentas, en el caso del Cajón del Maipo, ¿verdad?, ahí tenemos identificados muchos lugares que son recurrentes, hay mapas, hay planos con esos puntos y las áreas donde puede escurrir estas remociones en masa, eso están identificados y informados. Y hasta el minuto, ¿cómo evalúa la situación del Cajón del Maipo con este sistema? ¿Perdón? ¿Cómo está actualmente la evaluación de la zona del Cajón del Maipo con las lluvias que ya ocurrieron durante la noche? No, actualmente no, estamos todavía como en la etapa inicial, ¿verdad? Ya. Esto tiene que ir acumulativo, ¿ya? Hasta ahora está normal, digamos, pero no hay que perder la visión de que si se baje, y después cuando se termine el evento, el sábado, igual después los próximos días también son de cuidado y para la población que tampoco suba a la cordillera, Claro. porque igual hay una inercia, ¿verdad? Pasan varios días hasta que baje todo el caudal. Eso porque el terreno también está más flojo, ¿no? Claro, justamente. Sí, ese es un punto bien relevante después de la lluvia. Alejandro, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Seguimos con las líneas abiertas con Senlageomin para ir evaluando y monitoreando lo que sucede con este sistema frontal. Muchas gracias, que esté bien. Ok, buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días.